En la inmensidad quebrada del estado de Chihuahua, existe un silencio que no es paz, sino advertencia. Es un territorio donde la geografía misma parece conspirar contra la vida humana, una extensión de desierto árido, llanuras interminables y barrancas profundas que cortan la tierra como cicatrices abiertas de un cataclismo antiguo. Aquí el sol no calienta, castiga. El viento no sopla, aúlla, arrastrando el polvo de los huesos de aquellos que intentaron cruzar estas tierras sin mostrar el debido respeto. En este rincón del norte de México, el tiempo parece haberse detenido, o al menos haberse curvado sobre sí mismo. Aunque las camionetas 4x4 han reemplazado a las carretas y los teléfonos satelitales a las señales de humo, el código moral que rige la vida y la muerte sigue siendo tan antiguo y duro como las piedras del Cañón del Cobre. Es un código no escrito, grabado a fuego en la conciencia de los hombres del norte. La propiedad es sagrada, la familia es intocable y el caballo es la extensión del alma del jinete. Para entender la carnicería que tuvo lugar en el otoño de 2008, uno debe primero entender qué significa un caballo en Chihuahua. No estamos hablando de mascotas, no estamos hablando de animales de zoológico o de herramientas agrícolas intercambiables como un tractor. Estamos hablando de una simbiosis biológica y espiritual que lleva siglos perfeccionándose. Para la familia Castro, ganaderos de cuarta generación en el municipio de Cuauhtémoc, el caballo era el eje sobre el cual giraba su universo. Y entre todos los animales que habían criado, domado y amado a lo largo de 100 años, ninguno se comparaba con el centenario. El centenario no era simplemente un animal, era una obra maestra de la genética y el destino. Un semental, cuarto de milla de línea pura, con un pelaje alazán tostado que brillaba como cobre pulido bajo el sol del mediodía, y una crin negra, espesa y salvaje que caía sobre su cuello musculoso como una cascada de noche. Su valor en el mercado estadounidense, para los coleccionistas y criadores de Texas o Kentucky, oscilaba fácilmente por encima de los $100,000. Pero para Julián Castro, el hermano mayor y patriarca de facto tras la muerte de su padre, ese caballo no tenía precio. Julián había visto nacer al potrillo, lo había visto ponerse de pie sobre sus patas temblorosas minutos después de salir del vientre de la yegua, lo había alimentado con biberón cuando la madre enfermó, lo había domado no con el látigo, sino con la paciencia y el susurro, creando un vínculo telepático donde el animal obedecía al más leve cambio de peso en la silla o a la presión de una rodilla. Ver a Julián Castro montar a El Centenario era presenciar una danza de poder y elegancia. El caballo, con sus 500 kilos de músculo explosivo, se movía con la agilidad de un gato montés, capaz de girar sobre sus cuartos traseros en una moneda de 10 pesos y de arrancar a toda velocidad en un parpadeo. En la región, el caballo era una celebridad. Los niños corrían a las cercas para verlo pasar. Los viejos ganaderos se quitaban el sombrero en señal de respeto, reconociendo en el animal la culminación de todo lo que un hombre de campo aspira a crear. Era el orgullo de los Castro, la prueba viviente de que, a pesar de las sequías, las crisis económicas y el olvido del gobierno, ellos seguían produciendo excelencia. Pero la belleza, en un lugar donde la ley se ha evaporado, es un imán para la maldad. El año 2008 marcó un punto de inflexión oscuro en la historia de Chihuahua. El crimen organizado, que durante décadas se había enfocado en el tráfico de drogas hacia el norte, comenzó a diversificarse. Los viejos códigos de honor de los contrabandistas se rompieron. Llegaron nuevos grupos, hombres sin raíces en la tierra, mercenarios que veían el mundo solo como un catálogo de cosas para robar. El abigeato, el robo de ganado, dejó de ser un crimen de ladrones de poca monta que robaban una vaca para comer, y se convirtió en una industria controlada por sicarios. Estos nuevos cuatreros no eran vaqueros descarriados, eran comandos armados con rifles de asalto, radios encriptados y una crueldad aprendida en las guerras del narco. Cuando estos hombres posaron sus ojos codiciosos sobre El Centenario, no vieron el linaje, ni el espíritu, ni el amor de una familia. Vieron un activo. Vieron un objeto de lujo que podían robar, cargar en un remolque y vender al mejor postor al otro lado de la frontera, o a algún capo excéntrico del sur que quisiera un adorno para su rancho. Cometieron el error fundamental de confundir a los Castro con víctimas. Pensaron que, al ser ganaderos, eran gente mansa. Pensaron que el miedo a las represalias, el miedo a los carteles, los mantendría callados y sumisos. No sabían que en las venas de Julián, Fausto y Benjamín Castro corría la misma sangre que la de los antiguos apaches y los revolucionarios villistas que habían cabalgado esas mismas llanuras un siglo atrás. No entendían que para un hombre del norte, robarle su caballo es peor que robarle su dinero. Es castrarlo, es robarle su libertad y su dignidad. La tragedia comenzó como siempre lo hace en el desierto, bajo el manto de la noche. Pero el desenlace, la respuesta,
resonaría con una furia bíblica que dejaría 16 cadáveres dispersos en un cañón olvidado, una ofrenda de sangre para limpiar la afrenta. La escena que los buitres encontrarían días después desafiaría la lógica forense moderna. No fue un enfrentamiento caótico de disparos al azar, fue una cacería. Fue la aplicación metódica y fría de habilidades de rastreo y tiro de precisión, ejecutada por hombres que conocían cada piedra, cada cueva y cada corriente de viento de su tierra. Imaginen por un momento el silencio posterior a la batalla. El sol cayendo sobre las rocas rojas de la barranca, iluminando cuerpos inertes vestidos con ropa táctica, hombres que horas antes se sentían invencibles con sus armas automáticas, ahora reducidos a carroña por rifles de cerrojo, accionados por manos callosas de trabajo. En el centro de esa imagen mental no hay una bandera ni un botín de oro. Hay una silla de montar vacía. Hay el eco de un relincho. Esta historia no es sobre el crimen organizado en el sentido tradicional. No es sobre rutas de cocaína o plazas de venta. Es un western de la vida real. Una historia brutal sobre la frontera entre la justicia y la venganza, entre la civilización y la barbarie. Es la crónica de cómo 3 hermanos, hombres de pocas palabras y miradas largas, decidieron que si el Estado no podía proteger lo que amaban, ellos mismos se convertirían en juez, jurado y verdugo. El baño de sangre de Chihuahua no es un título sensacionalista, es una descripción topográfica. Porque cuando se derrama tanta sangre en la tierra seca del desierto, esta no se lava con la lluvia, se queda allí, costrosa y negra, recordando a todos los que pasan que en este lugar hay líneas que no se cruzan. Robar un auto es un delito, robar dinero es un pecado, pero robar un caballo pura sangre a la familia Castro, eso fue un suicidio asistido. Bienvenidos a la tierra donde la vida vale menos que una bala, pero un caballo vale más que 16 almas condenadas. Bienvenidos al infierno grande. Bienvenidos a la cacería. Para comprender por qué una familia decide tomar las armas y ejecutar a 16 hombres, primero hay que sentir el peso del cielo sobre la cabeza. Chihuahua no es solo el estado más grande de México. Es un continente en sí mismo, un océano de tierra seca, mesetas calcáreas y sierras dentadas que se extiende hasta donde la curvatura de la tierra permite ver. Los mapas lo llaman el estado grande, pero los que viven y mueren en sus rancherías aisladas tienen otro nombre para esta vastedad implacable, el infierno grande. Aquí la distancia es el verdadero gobernante. Entre un pueblo y otro pueden pasar 3 horas de carretera recta, hipnótica, donde el único cambio en el paisaje es la danza de los remolinos de polvo y el cadáver ocasional de un coyote atropellado. Esta geografía de la soledad ha forjado durante siglos un tipo de hombre muy específico, el ranchero norteño. Hombres como los hermanos Castro, Julián, Fausto y Benjamín, no son habladores. No desperdician palabras porque el desierto les ha enseñado que el viento se lleva todo. Son estoicos, duros como la madera de mezquite, acostumbrados a resolver sus problemas sin pedir ayuda, porque la ayuda, si es que llega, tarda demasiado. El rancho La Soledad, propiedad de los Castro, estaba ubicado en una zona liminal, en la frontera invisible donde las llanuras ganaderas comienzan a fracturarse para dar paso a las estribaciones de la Sierra Tarahumara. Era un terreno hermoso y brutal. En verano, el calor supera los 40 grados, haciendo hervir la sangre y secando los arroyos hasta convertirlos en caminos de piedra blanca. En invierno, el frío baja de la sierra como un cuchillo de hielo, congelando los abrevaderos y matando al ganado débil. Vivir allí es un acto de resistencia constante. La casa principal del rancho no era una hacienda de telenovela con arcos coloniales y jardines floridos. Era una estructura funcional, baja, de paredes gruesas de adobe y ladrillo diseñadas para aislar las temperaturas extremas, rodeada de corrales de manejo hechos con durmientes de ferrocarril y alambre de púas tensado a mano. Olía a estiércol seco, a cuero viejo, a gasóleo y a salvia quemada por el sol. Los hermanos Castro habían heredado esta tierra y esta vida de su padre, don Evaristo, un hombre que murió en la silla de montar a los 70 años. Él les había inculcado una ética de trabajo calvinista. Te levantas antes del sol, trabajas hasta que el cuerpo duele y cuidas de tus animales antes de cuidar de ti mismo. Para los Castro, la ganadería no era una industria extractiva, era una mayordomía. Conocían cada hectárea de sus 3.000 acres. Sabían en qué cañada crecía el mejor pasto después de las lluvias de agosto, y en qué barranco se escondían los pumas, pero, sobre todo, entendían el valor del caballo. En un terreno donde las camionetas 4x4 a menudo revientan sus llantas contra las rocas afiladas o se atascan en los arenales, el caballo sigue siendo el rey. Es la única herramienta capaz de subir por senderos de cabras y bajar por desfiladeros verticales.
Sin embargo, hacia el año 2008, el aire limpio del desierto comenzó a enrarecerse. Una contaminación invisible, más tóxica que cualquier veneno químico, empezó a filtrarse desde las ciudades fronterizas hacia el campo abierto. La guerra contra el narco había fragmentado a los grandes cárteles, y como esquirlas de una bomba, células criminales independientes salieron disparadas hacia las zonas rurales buscando nuevas formas de financiamiento. El antiguo cuatrerismo, el robo de ganado tradicional, cambió de rostro. Antes, el cuatrero era un hombre pobre, tal vez un vaquero renegado, que robaba un becerro para venderlo y comer. Era un crimen de hambre, realizado con cierta habilidad vaquera. Pero los nuevos depredadores eran diferentes. Eran sicarios. Eran hombres que no sabían la diferencia entre un Hereford y un Angus, que no sabían lanzar un lazo ni herrar una bestia. No les importaba el animal, les importaba el dinero rápido. Estos nuevos grupos llegaban en convoyes de camionetas robadas, armados con rifles AR-15 y radios de frecuencia policial. No arriaban el ganado, lo ametrallaban si se resistía o lo subían a remolques usando winches eléctricos, rompiendo las patas de los animales en el proceso. Veían el rancho no como un hogar, sino como una bodega de autoservicio. Robaban maquinaria, diésel, ganado y, por supuesto, caballos de alto valor. Para los Castro, ver a estos hombres cruzar sus cercas no era solo un delito, era una profanación. Era como ver a bárbaros entrar en un templo. La cultura del sicario, ruidosa, drogadicta, irrespetuosa, chocaba frontalmente con la cultura del ranchero. Silenciosa, sobria, honorable. La ley en este vasto escenario era una ficción. La policía municipal de los pueblos cercanos estaba, en el mejor de los casos, aterrorizada y en el peor, en la nómina de los criminales. Llamar al 066 desde el rancho La Soledad era un ejercicio de futilidad. La patrulla más cercana podía estar a 3 horas de distancia, y si llegaban, lo harían con miedo, tomando notas apresuradas para luego irse antes de que cayera la noche. Los ganaderos de Chihuahua aprendieron rápidamente una lección amarga. El estado termina donde empieza el pavimento. Más allá del asfalto, en las brechas y los caminos de terracería, rige la ley del más fuerte, la ley del calibre más grueso. En medio de este clima de amenaza latente, el centenario brillaba como un diamante en un basurero. El caballo pura sangre de los Castro no era solo un animal valioso, era un símbolo de resistencia. Mantener un animal de esa calidad, con su pelaje perfecto y su musculatura de atleta, en medio de la sequía y la crisis, era una declaración de orgullo. «Mírenos», parecía decir el caballo al galopar por los corrales. «Todavía estamos aquí, todavía somos los dueños de esta tierra». Julián Castro, el mayor de los hermanos y el jinete principal de El Centenario, tenía una conexión con el animal que rozaba lo místico. Pasaba horas cepillándolo, hablándole en voz baja. El caballo, nervioso y brioso con cualquier otro, se volvía manso bajo la mano de Julián. En un mundo que se desmoronaba, ese caballo era la única cosa pura y perfecta que les quedaba. Pero la perfección atrae la envidia. En los pueblos, en las ferias ganaderas, se empezó a hablar del caballo de oro de los Castro. Los halcones, los informantes del crimen organizado, tomaron nota. La información viajó desde las cantinas de Cuauhtémoc hasta los oídos de un jefe de plaza local conocido como el comandante Rigo. Rigo no era un vaquero, era un ex policía judicial corrupto, un hombre gordo y cruel que coleccionaba objetos caros para llenar el vacío de su propia alma. Quería el caballo. No para montarlo, probablemente el animal lo tiraría en 2 segundos, sino para tenerlo, para presumirlo, para decir que él tenía lo mejor que la tierra podía ofrecer. La atmósfera en el rancho, en las semanas previas al robo, se volvió densa. Los perros ladraban a la nada en la noche. Se veían luces de camionetas paradas en los cerros distantes, observando con binoculares. Los hermanos Castro, hombres que conocían el lenguaje del desierto, sabían que estaban siendo cazados. Empezaron a hacer guardias, sacaron los rifles de los armarios, viejos Winchester calibre .30-30, un Remington 700 de cerrojo con mira telescópica usado para cazar venado bura, y escopetas de calibre 12. Limpiaron el polvo de los mecanismos, aceitaron los cerrojos. No eran armas de guerra. No tenían selector de ráfaga ni cargadores de 30 tiros. Eran herramientas de precisión, diseñadas para abatir una presa a 300 metros con un solo disparo limpio. El miedo no era una emoción que los Castro expresaran abiertamente, pero estaba allí, en la forma en que cerraban las puertas con doble tranca, en la forma en que miraban el horizonte al atardecer. Sabían que eran 3 hombres contra una organización. Sabían que si estallaba la violencia, estaban solos. Pero también sabían algo más. Huir no era una opción. Irse significaba abandonar la tierra de su padre. Significaba dejar que el desierto ganara. Y un Castro nunca deja que el desierto gane.
El infierno grande de Chihuahua es también un lugar de acústica traicionera. El viento puede llevar el sonido de un disparo a kilómetros de distancia, o puede ahogar el ruido de un motor acercándose hasta que está encima de ti. La geografía del rancho, con sus cañadas y arroyos secos, ofrecía muchas rutas de escape para un ladrón, pero también muchas trampas. Julián, Fausto y Benjamín conocían cada piedra. Sabían dónde el suelo era firme y dónde era arena suelta. Sabían qué cuevas tenían salida y cuáles eran tumbas. Esa ventaja local era su única carta bajo la manga. Mientras sus enemigos confiaban en el GPS y la fuerza bruta, los Castro confiaban en la memoria de la tierra. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un vecino, un viejo ganadero a 20 kilómetros de distancia, fue encontrado golpeado en su propia casa. Le habían robado 3 yeguas y le habían dejado un mensaje. No se pongan bravos. Era la advertencia final. La civilización se había retirado oficialmente. Lo que quedaba era el salvajismo primigenio del oeste, pero esta vez, los indios y los vaqueros habían sido reemplazados por familias asediadas y sicarios mecanizados. El escenario estaba listo. Un escenario de polvo infinito, de sol cegador y de soledad absoluta. Un lugar donde un grito de ayuda se pierde en el viento antes de llegar a oídos humanos. El rancho, la soledad se había convertido en una isla fortificada, y el centenario, en el tesoro maldito que desencadenaría la tormenta. Los hermanos Castro se prepararon mentalmente para lo inevitable. No hablaban de matar, hablaban de proteger. Pero en Chihuahua esas dos palabras a menudo significan lo mismo. La noche caía más temprano ahora, trayendo consigo el frío del otoño y la certeza de que, pronto, la arena bebería algo más caliente y rojo que el agua de lluvia. El desierto, indiferente y eterno, observaba y esperaba. La noche del 12 de octubre cayó sobre el rancho La Soledad como una losa de plomo. No había luna. El cielo de Chihuahua, generalmente un manto infinito de estrellas que hace sentir al hombre pequeño y humilde, estaba esa noche cubierto por nubes bajas y rápidas que presagiaban las primeras heladas del invierno. El viento soplaba desde el norte, silbando entre las ramas secas de los mezquites y haciendo rechinar las láminas del techo del granero. Un sonido metálico y quejumbroso, que se mezclaba con la respiración del desierto. Dentro de la casa principal, los hermanos Castro dormían el sueño pesado de los justos. El sueño sin sueños que otorga el agotamiento físico después de una jornada de 12 horas reparando cercas y moviendo ganado. Pero el sueño del ranchero nunca es total. Siempre hay una parte del cerebro, una antena primitiva heredada de los ancestros que vigilaban el fuego, que permanece alerta, sintonizada con la frecuencia del peligro. A las 2:40 de la madrugada, esa antena captó una perturbación. No fue un ruido fuerte al principio, sino el cese repentino de los ruidos naturales. Los grillos callaron. Los coyotes que habían estado aullando a lo lejos enmudecieron. Y entonces explotó el caos. Los 4 perros ganaderos de la familia, animales mestizos duros y leales que dormían bajo el porche, estallaron en un frenesí de ladridos agresivos. No el ladrido de advertencia ante un conejo, sino el aullido gutural de ataque ante un intruso. Julián Castro abrió los ojos en la oscuridad. Su mano derecha ya estaba buscando el revólver .357 Magnum que guardaba en la mesa de noche antes de que su mente consciente procesara lo que estaba ocurriendo. Segundos después, escuchó el sonido que todo hombre de campo teme más que a la muerte. El rugido de motores diésel de alto cilindraje acelerando a fondo, seguido por el estruendo inconfundible de madera astillándose y metal doblándose. Habían roto el portón principal. No lo habían abierto. Lo habían embestido. ¡Arriba! ¡Fausto! ¡Benjamín! ¡Arriba!, gritó Julián, saltando de la cama y corriendo hacia el pasillo en ropa interior, con el arma en la mano. Benjamín, el hermano menor de 23 años, impulsivo y bravo como un potro sin domar, fue el primero en reaccionar. Dormía en la habitación más cercana a la salida trasera. Sin esperar a sus hermanos mayores, sin ponerse las botas, agarró la escopeta calibre 12 que descansaba tras la puerta y salió corriendo hacia el patio. Su mente estaba fija en una sola cosa: los corrales, el centenario. Afuera, el rancho se había transformado en un escenario de guerra. 3 camionetas Ford Lobo de doble cabina, equipadas con barras de luces LED cegadoras y tumbaburros de acero, habían entrado al patio principal, levantando una nube de polvo que brillaba como niebla bajo los faros de xenón. Los vehículos rugían en círculos, creando confusión, mientras un grupo de 6 hombres descendía de la camioneta líder, que se había detenido justo frente a las caballerizas. No vestían como vaqueros, vestían de negro táctico, con chalecos balísticos y pasamontañas.
Se movían con la arrogancia de quien sabe que tiene la fuerza. Uno de ellos portaba unas cizallas industriales. Otros dos llevaban rifles de asalto apuntando hacia la casa. Benjamín salió por la puerta trasera y los vio. Vio cómo cortaban el candado de la caballeriza de El Centenario. Vio cómo su caballo, su orgullo, relinchaba aterrorizado dentro del box, golpeando las paredes de madera con los cascos. La furia cegó al muchacho. Olvidó la táctica, olvidó la desventaja numérica. Solo vio a extraños poniendo sus manos sucias sobre su familia. «¡Aléjense del caballo, hijos de puta!», gritó Benjamín, levantando la escopeta y disparando al aire. Un tiro de advertencia que resonó como un cañonazo en la noche. Fue un error. En el viejo oeste, un tiro de advertencia significaba algo. En el Chihuahua moderno, controlado por el crimen organizado, un tiro de advertencia es una invitación a la masacre. Los sicarios no se asustaron. Simplemente giraron sus armas. «¡Túmbale las patas al valiente!», ordenó una voz ronca desde la camioneta. 2 ráfagas cortas de AK-47 rasgaron el aire. Benjamín no tuvo tiempo de cubrirse. Sintió como si un bate de béisbol invisible le golpeara el muslo derecho con una fuerza demoledora. La bala atravesó el músculo y astilló el fémur. El muchacho cayó al suelo gritando, soltando la escopeta, rodando en el polvo mientras la sangre caliente comenzaba a empapar su pantalón de pijama. Julián y Fausto llegaron a la puerta principal justo a tiempo para ver caer a su hermano. Julián levantó su revólver para disparar, pero se detuvo. Los sicarios tenían a Benjamín encañonado en el suelo. Uno de ellos le pisaba el pecho con una bota militar, apuntándole a la cabeza, mientras los otros sacaban a El Centenario a la fuerza. El caballo luchaba, se encabritaba, sus ojos blancos de terror brillando en la oscuridad. Pero los ladrones eran brutales. Usaron picanas eléctricas para ganado, descargando voltios en los flancos del animal hasta someterlo y obligarlo a subir a un remolque ganadero enganchado a la segunda camioneta. «¡Ni se muevan o lo mato!», gritó el sicario que pisaba a Benjamín mirando hacia la casa donde se refugiaban los hermanos mayores. «Quédense quietecitos y nadie más sale agujereado». Julián, temblando de una rabia impotente que le quemaba las entrañas, bajó el arma. No podía arriesgar la vida de Benjamín por el caballo. Vio, con lágrimas de furia en los ojos, cómo subían a El Centenario. Escuchó los cascos del animal resbalando en la rampa metálica, el golpe seco de la puerta del remolque cerrándose. Vio cómo el sicario le daba una última patada en la cara a Benjamín, rompiéndole la nariz antes de correr hacia la camioneta. «Gracias por el regalo, rancheros», se burló uno de ellos, disparando una ráfaga final hacia las ventanas de la casa, haciendo estallar los vidrios sobre las cabezas de Julián y Fausto. Los motores rugieron una última vez y el convoy salió disparado hacia la oscuridad, derrapando en la grava, llevándose consigo el alma del rancho. El silencio regresó tan rápido como se había ido, pero ahora estaba roto por los gemidos de dolor de Benjamín y el olor acre de la pólvora quemada y el diésel. Julián y Fausto corrieron hacia su hermano. La herida en la pierna era fea. La sangre brotaba a borbotones, negra bajo la luz de las estrellas. Julián se quitó la camisa y le hizo un torniquete improvisado, apretando con fuerza brutal mientras Benjamín gritaba y maldecía. «Se lo llevaron, Julián. Se lo llevaron», sollozaba el muchacho, más dolido por la pérdida del caballo que por el agujero en su pierna. «No pude pararlos». «Cállate y respira», le ordenó Julián, cargándolo en brazos como si fuera un niño. «Fausto, trae la Cheyenne. Vamos al hospital. Y luego vamos a la policía». El viaje al Hospital Regional de Cuauhtémoc fue una pesadilla borrosa de velocidad y miedo. Dejaron a Benjamín en urgencias, donde los médicos lograron estabilizarlo y detener la hemorragia, aunque advirtieron que la recuperación sería larga y que tal vez cojearía de por vida. Con su hermano sedado y fuera de peligro inmediato, la adrenalina de Julián se transformó en una determinación fría. Eran las 6 de la mañana. El sol comenzaba a salir, iluminando el desierto con una luz dorada e indiferente. Julián miró a Fausto. Estaban cubiertos de la sangre de su hermano. «Vamos al Ministerio Público», dijo Julián. «Vamos a hacer esto por la derecha. Una vez. Solo una vez». La estación de policía y la agencia del Ministerio Público en Cuauhtémoc era un edificio de concreto gris, sucio y deprimente, que olía a café rancio y a burocracia estancada. Entraron todavía con la ropa manchada de sangre. El oficial de guardia los miró con una mezcla de aburrimiento y desdén, como si fueran una interrupción molesta de su desayuno. Julián exigió ver al comandante regional. Después de media hora de espera humillante en un banco de plástico, fueron conducidos a una oficina pequeña, con un ventilador que giraba perezosamente y un mapa del estado lleno de chinches de colores en la pared.
El comandante, un hombre de bigote espeso y ojos que esquivaban la mirada, escuchó el relato de Julián sin tomar notas. Robo de ganado con violencia, asalto en propiedad privada e intento de homicidio, enumeró Julián golpeando el escritorio con su puño. Se llevaron un semental pura sangre, valía más que todas sus patrullas juntas, y le metieron un tiro a mi hermano. Quiero que los busquen, sé por dónde se fueron rumbo a la barranca de los huesos. Al mencionar la ubicación, el rostro del comandante cambió. La máscara de aburrimiento cayó, revelando algo mucho más patético: miedo. Se reclinó en su silla, entrelazando los dedos sobre su estómago. «Mire, señor Castro», dijo el comandante con voz suave, conciliadora. «Entiendo su enojo. Es una tragedia lo de su muchacho. Pero tiene que entender la situación. Esa zona, la barranca de los huesos, eso ya no es jurisdicción nuestra. Técnicamente sí, pero operativamente, no entramos ahí». «¿Cómo que no entran?», preguntó Fausto, incrédulo. ¿Es territorio mexicano o no? «Es territorio de el comandante Rigo y su gente», admitió el oficial bajando la voz. «Si mando una patrulla para allá, me la regresan en pedazos en bolsas de basura. No voy a sacrificar a mis hombres por un caballo, sea el caballo que sea». Julián sintió que la sangre le subía a la cabeza, un calor blanco que le nublaba la vista. «No es solo un caballo», siseó. «Es mi patrimonio, y es la sangre de mi hermano. ¿Me está diciendo que no van a hacer nada? ¿Que la ley no sirve para nada?». El comandante suspiró y encendió un cigarrillo. «Le estoy diciendo que levante el acta para el seguro, si es que tiene. Cure a su hermano, y délo por perdido. Esa gente son profesionales. Ese caballo ya debe estar camino a la frontera, o en algún rancho privado en la Sierra de Durango. Si usted va a buscarlos, si usted se mete a ese cañón, no va a salir, y yo no voy a ir a buscar sus cuerpos». La falla no fue un error administrativo. Fue la abdicación total del Estado. Fue el momento en que el contrato social, esa promesa invisible de que si cumples la ley el gobierno te protege, se rompió en 1000 pedazos frente a los ojos de los hermanos Castro. El comandante no era un guardián del orden, era un administrador de la derrota. Estaba gestionando el caos, no combatiéndolo. Julián se levantó lentamente, miró al comandante a los ojos y por primera vez el oficial sintió miedo. No miedo a los narcos, sino miedo a este hombre tranquilo que tenía enfrente. Este ranchero con sangre seca en la camisa y una mirada que parecía hecha de piedra de afilar. «Está bien, comandante», dijo Julián con una calma aterradora. «Entiendo. Usted no entra ahí. Usted cuida su pellejo. Es lo sensato, Julián. Váyase a su casa», insistió el policía, aliviado de que no hubiera gritos. «Nos vamos», dijo Julián, «pero escríbalo bien en su reporte. Nosotros vinimos aquí. Nosotros pedimos justicia y usted dijo que no se podía». Salieron de la estación bajo el sol brillante de la mañana. El ruido de la ciudad, los autos, la gente caminando, todo parecía lejano, irreal. Fausto caminaba al lado de Julián, pateando una piedra. «¿Y ahora qué, Julián?», preguntó Fausto cuando llegaron a la camioneta. «¿Le decimos a Benjamín que se olvide? ¿Dejamos que se queden con el centenario?». Julián se detuvo y miró hacia el oeste, hacia la silueta dentada de las montañas que se alzaban en el horizonte, hacia donde el cañón se tragaba la tierra. Recordó la mirada de terror del caballo, recordó el grito de su hermano, y recordó la cobardía del policía. «El lazo se rompió, Fausto», dijo Julián, usando una vieja metáfora vaquera. «Cuando el lazo se rompe y el animal se escapa, no te sientas a llorar. Lo arreglas, te subes a otro caballo y vas a buscar lo que es tuyo». Abrió la puerta de la camioneta. «El gobierno no va a ir. La ley no llega hasta allá. Está bien, mejor así». «¿Mejor?», preguntó Fausto confundido. «Sí», respondió Julián encendiendo el motor. «Porque si la ley no va, no hay testigos. Si ellos quieren jugar a ser bandidos en el desierto, nosotros vamos a jugar a lo que sabemos hacer. Vamos a rastrear. Vamos a cazar». No hubo más palabras en el viaje de regreso al rancho. La decisión estaba tomada. No era una decisión legal, ni siquiera racional. Era una decisión visceral, nacida del Código del Norte. Habían sido atacados, habían sido ignorados. Ahora serían ellos quienes dictaran la sentencia. El incidente había sido el robo, el fracaso había sido la justicia, pero la respuesta sería algo que Chihuahua no olvidaría jamás. Los hermanos Castro iban a la guerra y no llevarían placas de policía, llevarían sus rifles de caza y la ira acumulada de 3 generaciones de hombres que nunca, jamás, permitieron que nadie les tocara sus caballos. El regreso al rancho, la soledad desde la comandancia de policía fue un viaje a través de un paisaje que había cambiado fundamentalmente. La geografía física seguía siendo la misma,
Las mismas lomas áridas salpicadas de yucas, el mismo cielo azul implacable, pero la geografía moral se había transformado. Cuando Julián y Fausto Castro cruzaron el portón destrozado, cuyas vigas de madera astillada colgaban como huesos rotos, entraron en una dimensión donde la sociedad civilizada había dejado de existir. El silencio del rancho era absoluto. Sin los ladridos de los perros que se habían escondido bajo el porche lamiéndose las heridas de la noche anterior, y sin el relincho vital de El Centenario, el lugar parecía un cementerio. La primera tarea no fue planear la venganza, sino limpiar la sangre. Con una manguera y una escoba de paja dura, Julián lavó las manchas oscuras donde Benjamín había caído. Vio el agua teñirse de rojo y desaparecer en la tierra sedienta, y mientras barría sentía que no solo estaba limpiando el piso, sino borrando cualquier rastro de debilidad. La piedad se fue por el desagüe junto con la sangre. Entraron a la casa. La cocina estaba en penumbra, con las cortinas cerradas para bloquear el sol del mediodía que comenzaba a calentar el adobe. Fausto, el hermano de en medio, un hombre de 30 años con manos tan grandes que parecían hechas para estrangular coyotes, se sentó a la mesa y puso una botella de sotol artesanal en el centro. No bebieron para emborracharse. Bebieron un solo trago, corto y ardiente, para sellar el pacto tácito que acababan de hacer en el camino. No hubo discursos de Hollywood. Julián simplemente dijo: «Saca las llaves del armero». El arsenal de los Castro no era para la guerra, era para la supervivencia. Mientras que sus enemigos, el grupo de cuatreros modernos al servicio de el comandante Rigo, portaban fusiles de asalto AK-47 y AR-15, con cargadores de 30 rondas y selectores de fuego automático, los hermanos Castro confiaban en el acero y la madera vieja. Abrieron el gabinete de metal en la oficina de su padre. El olor a aceite de armas, a disolvente Hobbs No. 9 y a historia familiar llenó la habitación. Julián seleccionó su arma. Un rifle Remington modelo 700 de cerrojo, calibre 270 Winchester. Era un rifle de caza mayor, diseñado para abatir venados Bura a distancias de hasta 400 metros. Tenía una mira telescópica Leupold bien calibrada, una extensión de su propio ojo. No era un arma para rociar balas. Era un arma para poner una sola pieza de plomo, de 130 granos, exactamente donde se quería. Un tiro, una caída, era el mantra. Fausto eligió el viejo Winchester modelo 1894, calibre 30-30. Un rifle de palanca clásico, el rifle que conquistó el oeste. Aunque tenía menos alcance que el Remington, era ligero, manejable y devastador en distancias medias. Su mecanismo de palanca permitía disparar rápido sin perder el encare. Era el arma del vaquero por excelencia. También tomaron 2 pistolas, el revólver 357 Magnum de Julián y una Colt 1911 calibre .45 que había pertenecido a su abuelo. Llenaron sus bolsillos con cajas de munición. No llevaban chalecos antibalas de Kevlar, ni cascos tácticos, ni radios encriptados. Se vistieron con lo que usaban para trabajar. Botas de cuero bien engrasadas para resistir las espinas, pantalones de mezclilla gruesa, camisas de manga larga para protegerse del sol y sombreros de ala ancha. Llevaron cantimploras con agua, carne seca y unos binoculares alemanes viejos pero nítidos. Eran una fuerza de combate anacrónica, fantasmas de 1910 preparándose para luchar en 2008. La fase de rastreo comenzó en el patio mismo del rancho. Mientras los criminales confían en el GPS y en Google Maps, el ranchero confía en la lectura del suelo. Julián se arrodilló donde las camionetas habían dado la vuelta. El suelo estaba marcado profundamente por los neumáticos. «Goodrich All Terrain», murmuró Julián, trazando el dibujo de la huella con el dedo. «Nuevas. Tienen dinero». Notó algo más. La profundidad de la huella de la segunda camioneta era mayor que las otras. Iba cargada. Llevaba el remolque, llevaba a El Centenario. Fausto caminó hasta la carretera de terracería. Se fueron al oeste, Julián, hacia la Mesa de las Sombras. Van para la barranca. La barranca de los Huesos, como se le conocía localmente, era una fractura geológica masiva a unos 50 kilómetros del rancho. Era un terreno de pesadilla, un laberinto de cañones, riscos y cuevas que servía de escondite natural. No había señal de celular allí, no había patrullas, era tierra de nadie. Si entraban allí, estaban solos en el mundo. Subieron a su propia camioneta, una Chevrolet Silverado vieja, despintada por el sol pero con el motor impecable. No encendieron la radio. Condujeron despacio, no por la carretera principal, sino siguiendo las huellas de los ladrones que se desviaban por brechas de ganado. Los cuatreros habían sido descuidados. Su arrogancia era su talón de Aquiles. No se habían molestado en borrar sus huellas, ni en tomar rutas de piedra para ocultar su paso. Se sentían los reyes del desierto.
Creían que nadie sería tan estúpido como para seguirlos. A las 2 de la tarde el calor era sofocante. El termómetro marcaba 38 grados a la sombra, y no había sombra. Llegaron al punto donde el terreno se volvía intransitable para los vehículos convencionales, el borde mismo de la barranca. Julián detuvo la camioneta bajo un grupo de mezquites y la cubrieron con una lona color tierra y ramas secas. A partir de aquí seguirían a pie. Se convirtieron en cazadores. El descenso a la barranca fue un ejercicio de paciencia y sufrimiento. El terreno era una mezcla de roca volcánica afilada y arena suelta que quemaba a través de las suelas de las botas. Pero los hermanos Castro se movían con una eficiencia líquida. No caminaban como turistas, caminaban como depredadores. Evitaban pisar ramas secas. Mantenían el sol a sus espaldas para no proyectar sombras largas que pudieran delatarlos. Usaban la topografía para ocultarse, moviéndose siempre por debajo de la línea del horizonte, para no recortar sus siluetas contra el cielo. A medida que avanzaban, las señales de sus enemigos se volvían más evidentes y más insultantes. Encontraron latas de cerveza Tecate tiradas en el camino. Encontraron cajetillas de cigarros vacías. En un recodo del sendero encontraron algo que hizo que la sangre de Fausto hirviera. Marcas de cascos de caballo en la arena, fuera del remolque. «Lo bajaron aquí», susurró Fausto tocando la tierra. Seguro el remolque no pasaba por las piedras. Julián examinó las huellas del caballo. Eran profundas, irregulares. «Está cojeando de la pata izquierda», dijo Julián con voz gélida. «Lo lastimaron al bajarlo. O lo golpearon». La imagen de su caballo, noble y perfecto, siendo maltratado por manos ignorantes, avivó el fuego de la cacería. Ya no se trataba solo de recuperar una propiedad. Se trataba de rescatar a un miembro de la familia de un secuestro tortuoso. Continuaron el rastreo durante 3 horas más. El sol comenzó a bajar, pintando las paredes del cañón de un rojo sangre intenso. Fue entonces cuando Julián, que iba en punta, levantó el puño cerrado. Fausto se congeló instantáneamente, fundiéndose con una roca grande. Julián se llevó los binoculares a los ojos. A unos 800 metros de distancia, en una hondonada natural protegida por 3 paredes de roca, estaba el campamento. Era una posición tácticamente pobre, elegida por comodidad y no por seguridad. Los sicarios se sentían tan seguros de su impunidad que habían encendido una fogata grande, cuyo humo subía recto hacia el cielo. Una baliza que gritaba, «Estamos aquí». Julián ajustó el enfoque de los lentes. Contó las camionetas. Las 3 Ford Lobo estaban allí. Contó a los hombres. 16. Susurró para sí mismo. Son 16 cabrones. Estaban relajados. Algunos estaban sentados en las puertas abiertas de las camionetas, bebiendo. Otros estaban limpiando sus armas de manera desganada. Se escuchaba música de banda a todo volumen, rebotando en las paredes del cañón. Un ruido profano en la catedral de silencio del desierto. Y allí, atado a un árbol seco con una cuerda demasiado corta, estaba el centenario. El caballo tenía la cabeza baja, vencido por el cansancio y el estrés. Se le veían marcas de sangre seca en los ijares, donde lo habían picado. Fausto se arrastró hasta la posición de Julián. Julián le pasó los binoculares. Fausto miró y sus nudillos se pusieron blancos al apretar el aparato. «Son muchos, Julián», dijo Fausto devolviendo los lentes. 16 contra 2. Si entramos a balazos, nos hacen pedazos antes de que toquemos el suelo. Julián asintió. «No vamos a entrar. Esto no es una balacera de cantina. Esto es cacería de coyote». Se retiraron unos metros para hablar sin ser oídos, aunque la música de los narcos cubría cualquier sonido. Julián trazó un plan en la arena con una varita. «Ellos tienen armas automáticas. Tienen volumen de fuego. Si nos acercamos a menos de 100 metros, sus cuernos de chivo nos ganan. Pero nosotros tenemos alcance. Tenemos precisión». Señaló 2 puntos elevados en el mapa de arena, 2 crestas rocosas que dominaban el campamento desde arriba, a unos 300 metros de distancia. «Tú tomas el lado norte, Fausto. Con el 30-30 cubres la salida del arroyo. Yo tomo el lado sur, la parte alta. Con el Remington tengo ángulo a todo el campamento». «¿A qué hora?», preguntó Fausto. «Esperamos a que baje el sol. Cuando el sol les pegue en los ojos a ellos y nosotros estemos en la sombra. Ahí es cuando atacamos». «¿Y el caballo?», preguntó Fausto preocupado. «Si empiezan a disparar a lo loco, le pueden dar». «El primer tiro es mío», dijo Julián con la certeza de un juez dictando sentencia. «Voy a bajar al que esté más cerca del caballo. Después de eso, es suerte y puntería». La espera fue la parte más difícil. Tuvieron que permanecer inmóviles durante 2 horas, acostados sobre la roca caliente, ignorando las hormigas, la sed y los calambres musculares.
Mientras esperaban, observaban a sus presas. Veían cómo se comportaban, eran indisciplinados, se gritaban entre ellos, se empujaban, parecían estar esperando a alguien, probablemente al comprador del caballo o a un transporte más grande para sacarlo del estado. Esa era la ventana de oportunidad. Si llegaba más gente sería imposible. Tenía que ser ahora. Julián, desde su posición elevada, usó ese tiempo para respirar y bajar su ritmo cardíaco. Se convirtió en parte de la piedra. A través de la mira telescópica, estudió los rostros de los hombres que habían golpeado a su hermano. Vio al que había pisado a Benjamín, un hombre con una gorra de béisbol roja hacia atrás. Él sería el primero, no por venganza emocional, sino por justicia táctica. Parecía ser el líder o uno de los lugartenientes. El sol comenzó a tocar el horizonte occidental. La luz cambió, volviéndose dorada y cegadora para cualquiera que mirara hacia el oeste, hacia donde estaban los hermanos Castro. Las sombras de los sicarios se alargaron, grotescas, sobre el suelo del cañón. Era la hora mágica de los fotógrafos y la hora de la muerte de los cazadores. Julián miró hacia la posición de Fausto. A 300 metros, apenas podía ver el sombrero de su hermano asomando tras una roca. Fausto levantó la mano. Estaba listo. Julián volvió a pegar el ojo a la mira. La cruz de pelo fino del retículo se posó sobre el pecho del hombre de la gorra roja, que estaba de pie junto a la fogata, riéndose con una cerveza en la mano. Julián quitó el seguro del Remington. El clic fue inaudible. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire seco del desierto, y luego exhaló lentamente, dejando salir todo el aire hasta que sus pulmones estuvieron vacíos. En ese momento de pausa respiratoria, su cuerpo dejó de vibrar. El rifle se quedó inmóvil como si estuviera cementado. Su dedo índice comenzó a aplicar presión sobre el gatillo. Era un gatillo suave, ajustado a 2 libras de presión. No pensó en la explosión, no pensó en la sangre. Pensó en Benjamín en el hospital. Pensó en el centenario sangrando. Pensó en la policía cobarde. Y pensó que en ese cañón olvidado de la mano de Dios, él era la única ley que importaba. La preparación había terminado. El rastreo había sido exitoso. Ahora el desierto iba a reclamar lo que se le debía. Julián Castro, ranchero, hermano y ahora verdugo, terminó de apretar el gatillo. El estruendo del disparo rompió la tarde como un trueno seco, y antes de que el sonido llegara a los oídos de los hombres abajo, la bala de .170 ya había cruzado el vacío para entregar su mensaje letal. La cacería había comenzado. La bala calibre .170 Winchester viaja a una velocidad de 900 metros por segundo, casi 3 veces la velocidad del sonido. Esto crea una disociación sensorial aterradora para quien recibe el disparo. La muerte llega antes que el ruido. En el campamento de los cuatreros, el hombre de la gorra roja, que un instante antes reía con una lata de cerveza en la mano, simplemente dejó de existir como amenaza. El proyectil de punta blanda le impactó en el centro del pecho, colapsando su cavidad torácica y arrojándolo violentamente hacia atrás, directo sobre las brasas ardientes de la fogata. Su cuerpo levantó una nube de chispas y ceniza que se mezcló con la neblina rosada de la sangre atomizada. Durante un segundo eterno, nadie en el cañón se movió. Los otros 15 hombres miraron a su compañero caído con una incomprensión total, paralizados por la repentina irrupción de la violencia en su burbuja de impunidad. Fue entonces, y solo entonces, cuando el sonido llegó. El crack seco y atronador del rifle de Julián reverberó en las paredes de piedra del cañón. Un eco múltiple que hizo imposible determinar de dónde venía el disparo. Parecía que la montaña misma había gritado. Antes de que el eco se extinguiera, Fausto, desde su posición en el flanco norte, abrió fuego con su Winchester 30-30. El sonido de su rifle de palanca era diferente, más grave y rítmico. ¡Pum! ¡Clac! ¡Clac! ¡Pum! Sus 2 primeros disparos fueron a la masa, impactando a 2 sicarios que estaban sentados en la caja de una de las camionetas Ford Lobo. Los hombres cayeron como marionetas a las que les cortan las cuerdas. El caos se desató en el fondo del barranco. Los gritos de «¡Nos están cazando!» y «emboscada» se mezclaron con el relincho aterrorizado del centenario. El caballo, sintiendo el olor a sangre y el estruendo, tiró de la cuerda con una fuerza desesperada. La rama seca del mezquite al que estaba atado se rompió con un crujido seco. El animal, libre pero en pánico, galopó hacia el fondo del arroyo seco, alejándose de la zona de muerte. Julián, que estaba accionando el cerrojo de su Remington para cargar el segundo tiro, suspiró aliviado al ver a través de la mira que el caballo salía de la línea de fuego. Ahora el campo estaba libre, ahora podía trabajar. La respuesta de los sicarios fue la esperada de hombres acostumbrados a intimidar, no a combatir tácticamente. Agarraron sus rifles automáticos AK-47 y AR-15 y comenzaron a rociar plomo hacia las alturas. Ratatatata.
Cientos de balas volaron hacia las crestas, pero disparaban a ciegas, hacia el eco, hacia sombras imaginarias. Las balas golpeaban la roca volcánica a 5, 10 metros de donde estaban los hermanos Castro, levantando polvo y esquirlas de piedra, pero sin representar un peligro real. Los sicarios cometieron el error fatal de creer que el volumen de fuego supera a la precisión. En una pelea de callejón tal vez, pero en un cañón abierto, a 300 metros de distancia y con el sol poniente cegándoles los ojos, sus armas de asalto eran inútiles. Eran ruidosas varas de fuego que solo servían para revelar su posición. Julián, protegido detrás de una losa de granito, respiraba con una calma de hielo. No sentía odio. Había entrado en ese estado mental conocido por los francotiradores y los cazadores de élite, donde el mundo se reduce a la retícula de la mira. Inhala, exhala, pausa, aprieta. Su segundo disparo atravesó el parabrisas de la camioneta del medio, donde un hombre intentaba entrar para usar el radio. La cabeza del sicario desapareció en una explosión roja y el cuerpo quedó colgando de la ventanilla, inerte. 4, contó Julián mentalmente. Faltaban 12. Fausto, con su rifle de repetición, mantenía a los enemigos agachados. Disparaba más rápido, impidiendo que se organizaran, impidiendo que pensaran. Vio a 3 hombres intentar correr hacia la salida del cañón, trepando por un sendero de cabras. Fausto ajustó su puntería. El 30-30 es un calibre pesado y lento. Golpea como un mazo. El primer hombre recibió el impacto en la pierna, destrozándole la rodilla. Cayó gritando, arrastrando a los otros 2. Fausto no los remató inmediatamente. Dejó que sus gritos sembraran el terror entre los que quedaban abajo. La psicología de la guerra es cruel. Un hombre herido que grita desmoraliza más que un hombre muerto. Abajo, el pánico se transformó en desesperación. Los sicarios se dieron cuenta de que no podían ver a sus atacantes. El sol, posicionado perfectamente detrás de los hermanos Castro, convertía las crestas en siluetas negras recortadas contra una luz dorada y cegadora. Los criminales estaban en una pecera, expuestos, iluminados, mientras la muerte llovía desde el cielo. Intentaron usar las camionetas como cobertura, agazapándose detrás de los bloques de motor y las ruedas, pero Julián conocía la balística. Sabía que las puertas de una camioneta comercial no detienen una bala de caza mayor de alta velocidad. Vio unos pies asomando por debajo de una Ford Lobo. Calculó la trayectoria a través de la lámina de la puerta. Disparó. El grito que siguió confirmó su cálculo. La batalla, si es que se le podía llamar así, duró 20 minutos de intensidad de pesadilla. No fue rápida como en las películas. Fue una carnicería a cámara lenta. Hubo pausas donde solo se escuchaba el viento y los lamentos de los heridos, seguidas por el estruendo de otro disparo de Julián que encontraba su blanco. Uno de los sicarios, quizás el más valiente o el más estúpido, intentó usar un lanzagranadas acoplado a su rifle. Se levantó para apuntar. Julián lo vio. No apuntó al hombre, apuntó al arma. La bala golpeó el receptor del rifle, haciéndolo estallar en las manos del criminal, llenándole la cara de metal retorcido. A medida que el número de hombres vivos disminuía, la resistencia se desmoronaba. De los 16 originales quedaban 5 capaces de disparar. Estaban acurrucados detrás de la única camioneta que aún no había sido convertida en coladera. Dejaron de disparar. El silencio cayó sobre el cañón, pesado y ominoso. ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo!, gritó una voz desde abajo quebrada por el miedo. ¡Nos rendimos! ¡No disparen! Julián quitó el ojo de la mira por un segundo. Miró a Fausto a lo lejos. Fausto le devolvió la mirada y negó con la cabeza lentamente. No había cárceles en el desierto. No había forma de bajar a 16 hombres, o a los que quedaran vivos, a la ciudad sin que intentaran matarlos en el camino. Y más importante aún, si dejaban a uno vivo, ese uno contaría la historia. Ese uno traería a 100 más. La lógica del infierno grande es binaria. O todos o ninguno. No puede haber testigos. No escucho nada, murmuró Julián para sí mismo, volviendo a pegar el ojo a la mira. El hombre que había gritado, al no recibir respuesta, cometió el error de asomar la cabeza, pensando que tal vez los atacantes se habían ido o estaban negociando. Fue su último error. El Remington rugió de nuevo. El mensaje fue claro. No había negociación. Esto no era un arresto ciudadano. Era una purga. Era la limpieza de una plaga. Los últimos 4 hombres entendieron que iban a morir allí. En ese momento, el instinto de supervivencia individual rompió cualquier lealtad de grupo. Salieron corriendo en direcciones opuestas, como codornices espantadas, abandonando sus armas, buscando cualquier grieta en la roca para esconderse. Fue un tiro al blanco. Fausto abatió a 2 que corrían hacia el sur. Julián abatió a 1 que corría hacia el norte.
El último hombre, un joven que no debía tener más de 20 años, logró llegar hasta el arroyo seco donde había huido el caballo. Corría cojeando, sin arma, llorando. Julián lo siguió con la mira. La cruz se posó en su espalda. Su dedo acarició el gatillo, pero no disparó. Vio algo a través de los lentes de aumento. El caballo, el centenario, estaba parado más adelante, bloqueando el camino, nervioso, pateando el suelo. El sicario, ciego de pánico, corrió hacia el animal, tal vez pensando en montarlo para escapar. El caballo, que había sido picado con electricidad y maltratado por esos mismos hombres horas antes, reaccionó con una memoria instintiva de violencia. Cuando el hombre se acercó, el centenario giró y lanzó una cos doble, una patada con las patas traseras que llevaba la fuerza de media tonelada de músculo. Los cascos ferrados impactaron en el pecho del joven con un sonido sordo y húmedo, como un saco de cemento cayendo desde un tercer piso. El sicario voló 3 metros hacia atrás y cayó en la arena, inmóvil. El caballo resopló, triunfante, y trotó unos metros más lejos. Julián bajó el rifle. El silencio regresó definitivamente. El sol se había ocultado por completo detrás de las paredes del cañón, dejando el fondo en una penumbra azulada y fría. El olor a pólvora quemada subía hasta ellos, mezclado con el olor metálico de la sangre que ya comenzaba a enfriarse. «Se acabó», dijo Julián, aunque nadie podía oírlo. Su voz sonaba ronca, extraña. Fausto se acercó caminando desde su posición. Parecía más viejo que hace una hora. Tenía la cara manchada de polvo y pólvora. «¿Están todos?», preguntó Fausto mirando hacia abajo, hacia el cementerio de chatarra y carne en el que habían convertido el campamento. 16, confirmó Julián. «Bajemos». El descenso al cañón no fue triunfal. Fue sombrío. Caminaron entre los cuerpos con las armas listas, verificando que no hubiera sorpresas. No hubo necesidad de tiros de gracia. El calibre de caza mayor no deja heridos leves. La escena era dantesca. Las camionetas lujosas estaban destruidas, los vidrios rotos brillaban en el suelo como diamantes falsos, los cuerpos de los sicarios, con sus ropas tácticas y sus botas caras, parecían muñecos rotos tirados en la basura. Hombres que esa mañana se creían dueños de Chihuahua, ahora eran solo materia orgánica descomponiéndose. Julián no se detuvo a mirar a los muertos. Caminó directo hacia el arroyo seco. Silbó un tono bajo, suave, el mismo silbido que usaba cuando llevaba comida al corral. «Centenario. Tranquilo, muchacho», susurró. De entre las sombras de los mezquites el caballo apareció. Estaba temblando. Tenía los ojos desorbitados y espuma en la boca. Pero reconoció el silbido, reconoció el olor de su dueño, aunque estuviera mezclado con el olor de la muerte. Julián se acercó despacio con la mano extendida. El caballo resopló, dio un paso atrás y luego, vencido por la familiaridad, bajó la cabeza y permitió que Julián le acariciara el cuello. Julián sintió el sudor caliente del animal y revisó las heridas de las picanas eléctricas. Eran superficiales. Sanarían. Fausto llegó a su lado. Miró al caballo y luego miró hacia atrás, hacia la masacre. «¿Qué hacemos con ellos, Julián?», preguntó, señalando los cuerpos con la cabeza. «¿Los enterramos?». Julián acarició las crines negras de El Centenario. Miró al cielo, donde los primeros opilotes ya comenzaban a trazar círculos negros, pacientes y silenciosos. «No», dijo Julián. «No somos sepultureros, la tierra tiene hambre, y los coyotes también tienen que comer». Decidieron dejar todo tal como estaba. Las camionetas baleadas, las armas tiradas, los cuerpos expuestos, no era flojera, era un mensaje. Cualquiera que pasara por ese cañón en el futuro, cualquier otro grupo criminal que pensara en usar esa ruta, vería lo que sucede cuando se toca lo que no se debe tocar. Era un monumento a la brutalidad necesaria. Tomaron las armas de los muertos, no para usarlas, sino para destruirlas y que no cayeran en otras manos, y las lanzaron a una grieta profunda. Recuperaron una de las camionetas que todavía funcionaba para sacar sus propias cosas, pero decidieron regresar a caballo y a pie. Julián montó a El Centenario a pelo, sin silla. El animal, al sentir el peso familiar de su jinete, se calmó. La subida para salir del cañón fue lenta. La luna comenzaba a salir, iluminando el camino con una luz espectral. Atrás quedaba el baño de sangre, una cicatriz más en la piel curtida de Chihuahua. Julián no miró atrás. Sentía el corazón del caballo latiendo bajo sus piernas, fuerte y vivo. Eso era lo único que importaba. Habían matado a 16 hombres. Habían condenado sus almas, si es que creían en eso. Pero esa noche, en el establo del rancho La Soledad, el box no estaría vacío. Y mañana, cuando Benjamín despertara en el hospital, sabría que su sangre había sido pagada con intereses.
La cacería había terminado. El desierto volvía a ser, al menos por esa noche, propiedad de los hombres que lo amaban y no de los que lo saqueaban. El regreso de los hermanos Castro al rancho. La soledad no tuvo la fanfarria de los desfiles militares ni la gloria de las películas antiguas. Fue un retorno marcado por el agotamiento absoluto y un silencio geológico. Julián cabalgaba a El Centenario a pelo, sintiendo el calor del animal mezclándose con el frío cortante de la madrugada chihuahuense. Fausto caminaba al lado, con el rifle al hombro, sus botas arrastrándose en la grava con un sonido rítmico y cansado. La luna iluminaba el camino con una luz espectral, proyectando sombras largas que parecían fantasmas siguiéndolos desde el cañón. No se dijeron ni una sola palabra en las 3 horas que tardaron en ver las luces de su casa. No había nada que decir. El lenguaje humano es insuficiente para describir la transición de ciudadano a verdugo. Al cruzar el umbral de su propiedad, los perros que la noche anterior habían ladrado con furia, ahora salieron a recibirlos con gemidos bajos, con la cola entre las patas, oliendo la muerte que sus dueños traían impregnada en la ropa. Julián desmontó y llevó al caballo directamente a las caballerizas. Lo cepilló, le dio agua fresca y le curó las heridas superficiales de las picanas eléctricas, con un ungüento de sábila y antibiótico. Lo hizo con la misma devoción con la que un sacerdote limpia un altar profanado. Solo cuando el animal estuvo tranquilo, comiendo heno de alfalfa, Julián se permitió sentir el temblor en sus propias manos. La noticia de lo que había sucedido en la Barranca de los Huesos no viajó por internet ni por los periódicos. Viajó a través del viento y de los opilotes. 3 días después de la masacre, una columna negra de aves de carroña se alzaba sobre el cañón, visible desde kilómetros de distancia. Era un faro biológico que anunciaba que la mesa estaba servida. Cuando una patrulla de la policía estatal, finalmente enviada bajo presión anónima, se atrevió a acercarse al borde del barranco, lo que vieron a través de sus binoculares los hizo dar media vuelta sin bajar. Vieron las camionetas destrozadas, brillando bajo el sol. Vieron los cuerpos dispersos, ya hinchados y reclamados por la fauna del desierto. El reporte oficial, redactado apresuradamente en una oficina con aire acondicionado en la capital del estado, clasificó el evento como un enfrentamiento entre células rivales del crimen organizado por el control de rutas. Fue la mentira perfecta, la mentira conveniente que permitía a todos lavarse las manos. Al gobierno le convenía porque no tenía que investigar a ciudadanos honrados. A la sociedad le convenía porque confirmaba que los malos se matan entre ellos. Nadie interrogó a los Castro. El comandante de la policía municipal de Cuauhtémoc, el mismo que les había negado ayuda, sabía la verdad. La sabía porque había visto los ojos de Julián esa mañana, pero ese conocimiento le provocaba un terror tan profundo que prefirió borrar el incidente de su memoria. Entendió que si iba al rancho La Soledad a hacer preguntas, la ley no lo protegería. Entendió que había fuerzas en el norte que eran más antiguas y peligrosas que su placa de latón. Así, la impunidad que normalmente protege a los criminales, esta vez protegió a los justicieros. Se creó un pacto de silencio tácito en la región. Los vecinos, los otros ganaderos que habían sido víctimas de robos y extorsiones, miraban a los hermanos Castro con una mezcla de reverencia y temor sagrado. Cuando Julián entraba a la ferretería o al banco agrícola, las conversaciones cesaban. Nadie le daba palmadas en la espalda. Nadie le preguntaba, ¿cómo te fue? Solo asentían con la cabeza, un gesto de respeto marcial. Sabían que los Castro habían hecho el trabajo sucio que nadie más se atrevió a hacer. Habían limpiado la casa. Benjamín, el hermano menor, sobrevivió. Salió del hospital 2 semanas después, con una placa de titanio en el fémur y una cojera que lo acompañaría hasta la tumba. Cuando llegó al rancho y vio a El Centenario corriendo en el corral, lloró. No lloró de alegría, sino de una tristeza profunda y confusa. Julián se sentó con él en el porche esa tarde, mirando el atardecer con una botella de sotol en la mesa. ¿Están muertos?, preguntó Benjamín sin mirar a su hermano. El caballo está aquí, respondió Julián evadiendo la respuesta directa, pero confirmándola con su tono. ¿Valió la pena, Julián? ¿16 hombres por un animal? Julián tomó un trago largo, sintiendo el líquido quemar su garganta. Miró hacia el horizonte, hacia esas montañas moradas que escondían el cementerio de chatarra y hueso. No fue por el animal, Benjamín, dijo Julián con voz suave. Fue para que tú pudieras dormir tranquilo en tu casa. Fue para que nadie vuelva a patear nuestra puerta pensando que no tenemos dientes. Y tenía razón. El efecto de la masacre en la ecología criminal de la región fue inmediato y absoluto.
El robo de ganado en el sector de Cuauhtémoc se desplomó a cero durante los siguientes 5 años. Los grupos criminales, supersticiosos por naturaleza, marcaron el territorio de los Castro en sus mapas mentales con una cruz negra. Se corrió la voz de que en ese rancho no vivía gente, vivían demonios. Se decía que los Castro tenían pacto con la Santa Muerte, o que eran francotiradores entrenados por el diablo. La leyenda creció, distorsionándose, volviéndose más grande que la realidad. Se decía que Julián podía acertarle a una moneda en el aire a 500 metros. Se decía que Fausto podía oler a un ladrón a 3 kilómetros. Esa reputación, construida sobre 16 cadáveres, fue el muro invisible que protegió a la familia mucho mejor que cualquier policía. Pero la victoria tuvo un costo interno devastador. La silla vacía del título de esta historia no se refiere a la silla de montar de El Centenario. Se refiere al vacío que quedó en el alma de los hermanos. Julián, el hombre que había ejecutado la cacería con precisión quirúrgica, se volvió un hombre sombrío. Dejó de ir a las fiestas del pueblo, dejó de sonreír. Pasaba sus noches patrullando el perímetro del rancho, incapaz de dormir, con el rifle siempre a la mano. La violencia es una puerta que, una vez abierta, nunca se cierra del todo. Siempre entra una corriente de aire frío. Julián sabía que había cruzado una línea moral. Sabía que, ante los ojos de Dios, si es que Dios miraba hacia Chihuahua, él era un asesino múltiple. Había matado a hombres que tenían madres, que quizás tenían hijos. Eran criminales, sí, escoria, pero eran humanos. Y él los había cazado como a coyotes. Esa carga no se comparte, se lleva a solas en la oscuridad. El Centenario vivió 10 años más. Fue tratado como un rey, pero ya nunca fue el mismo caballo confiado. Se volvió asustadizo, nervioso ante los extraños. Cada vez que escuchaba un ruido fuerte, sus ojos se ponían blancos de pánico, recordando la noche de las picanas y los disparos. El caballo y su dueño compartían el mismo trauma, el mismo estrés postraumático silencioso. Cuando el animal finalmente murió de viejo, una tarde tranquila de verano, Julián lo enterró no en el cementerio de animales, sino en una loma alta que miraba hacia el oeste, hacia el cañón. Puso una piedra grande sobre la tumba, sin nombre, solo una fecha. Fue el único funeral que se permitió celebrar, el cierre final de un ciclo de sangre. Hoy, el desierto de Chihuahua sigue siendo tan vasto y cruel como siempre. El viento sigue aullando en las barrancas y el sol sigue castigando a los vivos. Si uno pasa por la carretera que bordea la propiedad de los Castro, verá que el rancho sigue allí, productivo, verde en medio de la sequía. Verá cercas bien mantenidas y ganado gordo. Pero notará algo extraño. No hay nadie afuera. No se ve gente sentada en el porche. Las ventanas tienen las cortinas cerradas. Es una fortaleza de soledad. La historia de la masacre se ha convertido en un cuento que los abuelos cuentan a los nietos para advertirles sobre las consecuencias de la codicia y el robo. Se ha convertido en parte del folclore del norte, una parábola moderna sobre la justicia por mano propia. Y aquí, al final del camino, nos quedamos con la pregunta incómoda. La pregunta que raspa la conciencia como la arena en el ojo. Desde la comodidad de la civilización, desde la seguridad de nuestras ciudades con leyes y semáforos, es fácil condenar a los hermanos Castro. Es fácil decir que la vida humana es sagrada y que ninguna propiedad vale la muerte de 16 personas. Matemáticamente, éticamente, es una aberración. Pero Chihuahua no es un aula de ética. Es un lugar donde la supervivencia es una negociación diaria con la muerte. Pregúntese usted mismo con sinceridad brutal. ¿Qué define a un hombre? ¿Es su capacidad para perdonar o su capacidad para defender lo suyo? Cuando el sistema falla, cuando la policía es el enemigo y los ladrones son los dueños de la noche, ¿qué le queda al ciudadano común? Le queda su dignidad. Y la dignidad a veces tiene un precio en plomo. Julián Castro decidió que prefería ser un asesino libre que una víctima arrodillada. Decidió que la silla de su caballo no estaría vacía, aunque para llenarla tuviera que vaciar las sillas de 16 hogares criminales. Esta historia no es una apología de la violencia, es una advertencia, es un recordatorio de que bajo la fina capa de barniz de nuestra sociedad moderna, seguimos siendo criaturas territoriales. Si empujas a un hombre pacífico contra la pared, si le quitas lo que ama y le niegas la justicia, no te sorprendas cuando ese hombre te muestre los dientes. No te sorprendas cuando el ranchero se convierta en el cazador. El baño de sangre de Chihuahua terminó hace años, pero el eco de esos disparos en el cañón sigue resonando. Nos recuerda que en el infierno grande, la única ley que se respeta es la que uno está dispuesto a imponer. Los cuerpos desaparecieron. Las camionetas se oxidaron. Pero la memoria persiste. Y en algún lugar de ese desierto,
El viento todavía susurra los nombres de los que creyeron que podían robar un caballo y salir con vida. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la oscuridad norteña. Si esta historia te ha hecho sentir el frío del desierto y el peso de una decisión imposible, suscríbete y comparte. Porque la historia debe ser contada, para que nadie olvide que en Chihuahua al caballo se le respeta o se muere.